Buen día a todos, mi nombre es Eduardo Moisa. Hoy en Tutors Academy vamos a conversar sobre un tema que es muy importante en el CCNA. Pero aparte de eso se extienden todas las certificaciones Enterprise de Cisco y este tema es Spanning Tree. Vamos a hablar específicamente del estándar 802.1d y enfocados en el Root Bridge. En sí, los temas de Spanning Tree pueden llegar a ser un poco confusos, un poco complicados, pero en este video vamos a tratar de que sea todo muy claro, términos muy específicos o términos muy importantes que nos ayudan a entender un poco mejor cómo funciona Spanning Tree. Entonces, entremos un poco más en materia. Spanning Tree es un mecanismo o es un protocolo que trabaja bajo la capa 2. ¿Ok? Su función específica es poder crear caminos o crear una arquitectura donde no existan loops. Al final nosotros podemos representar Spanning Tree como una solución que me ayuda a evitar loops de capa 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona Spanning Tree? Bueno, básicamente Spanning Tree utiliza un mecanismo que se le conoce como STA. ¿Ok? STA es básicamente Spanning Tree Algorithm, o sea, un algoritmo de Spanning Tree. Básicamente ese algoritmo es utilizado para poder encontrar o seleccionar, digamos, los puertos que van a estar bloqueados para evitar loops. Pero aparte de eso, no sirve para poder encontrar o determinar quién va a ser el root bridge. Ahora bien, ¿qué es el root bridge? Ok. El root bridge básicamente es un switch que se selecciona bajo un proceso específico que ya vamos a ver más adelante. Pero básicamente el root bridge es un punto de referencia. Si nosotros queremos verlo desde un concepto más familiar, el root bridge funciona como un árbol. Básicamente el root bridge es el encargado o el punto de referencia donde se realiza el cálculo de todos los caminos alrededor de la infraestructura de capa 2. ¿Ok? En todos los caminos, o digamos, todas estas conexiones deben estar fuera de loops o libres de loops. ¿Ok? ¿Cómo funciona el root bridge y cómo se selecciona el root bridge? El mecanismo de selección en sí, por los conceptos, puede llegar a ser un poco confuso, ¿ok? Pero nosotros en este video vamos a intentar que estos conceptos sean fáciles de interpretar. Básicamente, en una infraestructura donde tenemos únicamente switches, todos los switches se creen ellos mismos como un root bridge, ¿ok? Para la selección, yo necesito un tipo de mensaje donde se intercambian ciertos parámetros que me ayudan a elegir el mejor root bridge. El root bridge básicamente se elige de manera automática, de manera aleatoria, pero yo puedo manipular esta selección para tener un equipo o un switch con los mejores recursos o los mejores, digamos, capacidades, ¿ok? Para no tener un cuello de botella o para también tener un mejor rendimiento en mi infraestructura de capa 2. Ok, ¿cuál es el tipo de mensaje que nosotros utilizamos? Bueno, el mensaje o el tipo de mensaje que nosotros vamos a estar utilizando es BPDU, ¿ok? O Bridge Protocol Data Unit. Básicamente, este tipo de protocolo o tipo de mensaje es intercambiado entre todos los switches para el proceso de Spanning Tree. Este tipo de mensaje incluye ciertos campos que son importantes al momento de seleccionar el root bridge. ¿Ok? Vamos a conocer cuáles son estos parámetros o estos campos que están incluidos en los mensajes de BPDU. Ok, estos son algunos de los campos que nosotros vamos a observar dentro de los mensajes de BPDU. Ok, aquí tenemos un protocolo ID, tenemos versiones, tenemos banderas, tipos de mensaje, tenemos el root bridge, tenemos root path cost y también tenemos bridge ID y el port ID. Entre otros campos también tenemos algunos que están más que todo relacionados con tiempos o retrasos. Ok, en los cuales nosotros nos vamos a enfocar en este video son los siguientes. En el root ID y en el root bridge. Muy bien, con estos conceptos nos vamos a enfocar primero con el Bridge ID, también conocido como BID. ¿Ok? El BID básicamente es la identidad de un switch. Todos los switches tienen identidad, todos los switches tienen un BID. ¿Ok? ¿De qué está compuesto el BID? El BID está compuesto de dos partes. ¿Ok? Uno que es la prioridad y la otra parte es la dirección MAC. ¿Ok? Básicamente,
sumando estos dos parámetros yo tengo un valor de 8 bytes. Entonces básicamente el bit está compuesto por 8 bytes. Pero aparte de eso también tengo otro campo que es opcional y está incluido en el campo de Bridge Priority. Básicamente este campo se le conoce como identificador de sistema extendido y es un campo opcional. ¿Ok? Pero nosotros nos vamos a enfocar únicamente en la prioridad y en la dirección MAC. La selección del root bridge se basa en el bridge ID o en el bit. ¿Ok? Básicamente el bit menor es seleccionado como el root bridge. Recordemos que el bit es el identificador de un switch. ¿Ok? Entonces, solo podemos tener un root bridge en nuestra infraestructura de switches. ¿Ok? Este root bridge será el que tiene la menor prioridad o la menor dirección MAC. ¿Ok? Básicamente, si yo tengo varios switches con la misma prioridad, entonces la selección se basa en la dirección MAC. ¿Ok? Entre menor sea la dirección MAC, entonces mayor tiene la probabilidad de ser elegido como root bridge. ¿Ok? Entonces, la dirección MAC funciona como como un tiebreaker, como un rompedor de empates, ¿ok? Si la prioridad es la misma, ¿ok? Entonces, al final, en resumen, recordemos que en toda infraestructura de switches tiene que existir un root bridge. ¿Puede existir un respaldo? Sí puede existir un respaldo, ¿ok? Pero mi recomendación es de que todo el proceso de root bridge se haga de manera manual, no dejarlo de una manera aleatoria o de una manera al azar. ¿Por qué? Porque podría ser que el root bridge sea escogido, digamos, o el equipo que sea escogido como root bridge tenga las capacidades o digamos las capacidades o rendimiento menor, ¿verdad? Y esto me puede generar un cuello de botella o un mal rendimiento. El root bridge no solamente es utilizado para seleccionar, digamos, los mejores caminos o hacer un cálculo de los mejores caminos libres de loop, sino que también es utilizado para generar notificaciones en tal caso de que existiera algún cambio en la infraestructura de capa 2. Entonces tomemos en consideración eso, que el root bridge básicamente va a ser el equipo que tiene las mejores capacidades, ¿ok? Tanto en robustez de recursos y mejor rendimiento y que no esté saturado. Entonces tomemos eso en consideración. Aparte podemos tener un root bridge de respaldo. Claramente este se va a activar únicamente si el equipo principal llega a fallar. Por otro lado tenemos el root ID. El root ID es básicamente la dirección MAC del switch, que es el root bridge para una VLAN específica. ¿Ok? Si lo queremos ver de cierta manera o en términos más sencillos, el bridge ID básicamente es la dirección MAC del switch, ¿verdad? Donde yo me encuentro. ¿Ok? Por ejemplo, si ya vamos a ver en la topología, pero si yo estoy en un switch, yo ejecuto el comando show spanning tree, yo voy a poder observar el root ID y el bridge ID. El bridge ID básicamente va a ser la dirección MAC de ese switch donde yo me encuentro. ¿Ok? Y el root ID es básicamente la dirección MAC del root bridge para una VLAN específica. ¿Ok? Ahora bien, tomen en consideración, y esto es muy importante, si el root ID y el bridge ID es el mismo, digamos en ese específico switch, básicamente ese switch es el root bridge. ¿Ok? Muy bien, veamos ya un poco los conceptos en una topología. Veamos cómo está funcionando, por ejemplo, la topología que nosotros tenemos, dónde está el root bridge y cómo yo puedo identificarlo. Muy bien, mi topología es la siguiente. No solamente nos vamos a enfocar en dos switches. En el switch que dice SW1 y en este switch que lo vamos a considerar como un switch de acceso. ¿Ok? Básicamente, los comandos que yo voy a utilizar todos comienzan con show spanning tree. ¿Ok? Revisemos el switch que aparece como SW1, que lo vamos a considerar como un switch multicapa. Y posteriormente revisaremos nuestro switch de modo acceso. Ok. Revisemos primero nuestra base de datos de VLANs con el comando show VLAN. Ok, actualmente solo tengo las VLANs que vienen por defecto, VLAN 1 y la VLAN 1002 hasta 1005. Ok, en el switch de acceso lo mismo. Ok, muy bien. Estos equipos, a pesar que aquí no tenemos una, digamos, en sí una topología física directamente cómo está todo conectado, sino que es una topología lógica.
estamos utilizando la interfase Ethernet 00. Podemos utilizar el comando show cdp para verificar esto. Ok, aquí puedo ver que estoy utilizando Ethernet 00 para conectarme a este equipo que se llama switch. En este caso, de igual manera. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a enfocar en ese tipo de interfase. Ahora bien, si yo quiero verificar quién es mi root bridge o digamos el proceso que se hizo de manera automática para seleccionar el root bridge, me voy a ir al switch de acceso a verificar quién es el root bridge. Veamos. Para eso yo puedo utilizar el comando show spanning tree. ¿Ok? Aquí yo puedo observar lo siguiente. Tengo el root ID y tengo el bridge ID. Ambos tienen prioridad y tienen la dirección MAC. Ahora bien, recordemos, el bridge ID básicamente es la dirección MAC del switch donde yo me encuentro. En este caso estoy en el switch de acceso. Si ustedes revisan, tengo mi prioridad y tengo mi dirección MAC. ¿Ok? En el caso del root ID, recordemos que el root ID es básicamente la dirección MAC del root bridge para una VLAN específica. En este caso, para la VLAN 1. ¿Ok? Entonces, el root ID es la dirección MAC del root bridge para una VLAN específica. Veamos. En el caso que tengo en mi ejemplo, el root ID, la dirección MAC que tengo en el root ID comparado con la dirección MAC del bridge ID no es igual. Por ende, este switch no es el root bridge para la VLAN 1. ¿Ok? Aquí podemos observar que no es lo mismo. ¿Quién tiene esta dirección MAC? Pues revisemos el switch multicapa. Show spanning tree. Y aquí yo puedo observar lo siguiente. Para la VLAN 1, la VLAN que está pasando a través del enlace entre el switch multicapa y el switch de acceso. El root bridge, prioridad, dirección MAC. El bridge ID, prioridad y la misma dirección MAC. Recordemos, si ambas direcciones MAC, tanto en el root ID y en el bridge ID, es el mismo, quiere decir que ese equipo es el root bridge. Y como aquí dice, este equipo es el root bridge. ¿Ok? De esta manera nosotros podemos visualizar quién es el root bridge, pero ya de manera conceptual nosotros tenemos que memorizar de que si el root ID y el bridge ID es el mismo, perdón, la dirección MAC que se encuentra en el root ID y en el bridge ID es el mismo, básicamente ese switch es el root bridge para esa VLAN específica. ¿Ok? Otro comando que podemos utilizar para verificar el root es el siguiente. Primero ejecutémoslo en el switch de acceso. Show spanning tree root. ¿Ok? Aquí yo puedo verificar quién es el root. ¿Ok? Aquí está la dirección MAC. Y ejecutemos acá. Show spanning tree root. Y aquí me aparece quién es el root para la VLAN 1. En este caso aquí me aparece la dirección MAC. Ok, algo que también tienen que verificar y que les puede ayudar a identificar quién es el root bridge es lo siguiente. Si yo me voy al switch de acceso, yo puedo encontrar el root port. El root port es básicamente el switch, perdón, el puerto que utiliza un switch para alcanzar el root bridge. Ok, esto se ve en los switches que no son el root bridge. Ok, en este caso, el switch de acceso no es el root bridge. Entonces, aquí tengo el root port, que es que lo está conociendo, o el camino que está conociendo el root bridge es a través de la interfase Ethernet 00. En el switch multicapa, o sea, el switch que es el root bridge actualmente, yo no voy a observar esa información. ¿Por qué? Porque básicamente él es el root bridge. No tengo, digamos, un puerto para alcanzar otro root bridge, sino que básicamente él es el root bridge y por eso es que yo no observo nada debajo del root port. A los puertos que me conectan, digamos, desde la perspectiva del root bridge, digamos, desde la perspectiva de este switch a el puerto que me conecta con un switch que no es root bridge, se le conoce como puerto designado. ¿Ok? Entonces, aquí por eso es que no me aparece.
Entonces de esta manera puedo revisar también Show Spanning Tree Interface Ethernet 00 y aquí me aparece el rol designado. ¿Ok? Entonces, básicamente, desde la perspectiva del root bridge, mis puertos que se conectan con switches que no son root bridge, se les coloca un rol de designado, puertos designados, puertos que me conectan con otros switches que no son root bridge. En el caso del switch de acceso, Show Spanning Tree Interface Ethernet 00, aquí me aparece el root como root. ¿Ok? De esa manera, yo también puedo identificar que este equipo no es para esa VLAN específica el root bridge. ¿Ok? Bueno, esto sería todo. Nuevamente, muchas gracias. Vamos a estar generando nuevos videos con otros temas relacionados a Spanning Tree. Esperamos que nos sigan tanto en YouTube como en las redes sociales. Muchas gracias. Que estén bien.